que los panistas, estos personajes que siempre se han visto en contra de Morena, en contra de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, dicen: presidenta, estamos aquí para respaldarla y queremos ayudarla. ¿Por qué? Pues porque la Cámara de Diputados también dijo no, o sea, queremos apoyar a la presidenta, pero no podemos. Y entonces, bueno, pues la cuestión del nepotismo se va hasta el 2030. ¿Sí? Salen justo estos personajes a decir, bueno, es que por ahí hay ciertos estados que les conviene pues no tener esta reforma del nepotismo en el 2027, entre esos pues Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues ahí se están diciendo, se están quejando que cómo es posible que en muchas cosas se apoyen a la presidenta y en otras no. Y bueno, pues vamos a ver este extracto justamente de la Cámara de Diputados donde se comenta pues esta cuestión acerca de que pues no pueden ahora sí que apoyar la cuestión o esta reforma al nepotismo para el 2027. Diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, se emitieron 38 votos a favor, viva voz de la Comisión de Puntos Constitucionales, todos a favor, no habiendo ninguno en contra ni abstenciones, y se emitieron 24 votos de viva voz por parte de la Comisión de Reforma Político-Electoral a favor, no encontrando ninguno en contra ni en abstenciones. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. Aprobado el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Quiero hacer el comentario. Esto era pues lo que veíamos ahí justamente en la Cámara de Diputados, donde dicen, bueno, pues prácticamente no pasa, ¿no? Y pues entonces salen varios, te digo, varios de la oposición a decir, pero pues nosotros sí podríamos apoyar a la querida presidenta. Te lo platico más a detalle. ¿Qué sucede? Bueno, pues esta reforma contra el nepotismo avanza en San Lázaro para el 2030. Recordemos que la propuesta original buscaba prohibirlo en el 2027. Los legisladores de la oposición lamentaron que la reforma electoral pues no contemple también a los poderes ejecutivo y judicial. Por cierto, pues te digo, los diputados de estas comisiones unidas de puntos constitucionales y de reforma político-electoral de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad de 62 votos a favor el dictamen de esta reforma constitucional para prohibir la reelección y el nepotismo con las modificaciones del Senado, es decir, que entren en vigor hasta el 2030. Recordemos que la iniciativa original de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, planteaba que aplicara la prohibición del nepotismo electoral en la elección concurrente del 2027, pero los coordinadores de Morena, casualmente, ¿verdad?, Adán Augusto López y Manuel Velasco, cambiaron la fecha para que sea hasta la próxima elección federal. Y bueno, pues ahí sabemos perfectamente que hay ciertos personajes en esta historia, por así decirlo, pues que no les conviene. Obviamente del Partido Verde, por ahí pues la de San Luis, en el caso de Morena está el de Guerrero, y está el de Zacatecas, los Monreal y Félix Salgado. Entonces, bueno, prácticamente Movimiento Ciudadano pues le dice, ok, entonces ¿por qué no van con esta reforma contra el nepotismo en el 2027? O sea, hasta Movimiento Ciudadano, te digo que también el PAN. Y bueno, la discusión de la reforma contra el nepotismo y la reelección, recordemos que ya arrancó en la comisión de la Cámara de Diputados, y entonces el Movimiento Ciudadano pues lanzaba este desafío que las reglas entren en vigor en el 2027 y no en el 2030, como Morena y sus aliados pues habían pactado en el Senado. La minuta del Senado, que aquí estudiamos, contraviene, dictaminada por estas comisiones unidas, contraviene la propuesta original de la presidenta y toma como entrada en vigor el año 2030. Esto evidencia la simulación que esta reforma significa.
Debemos recordar que fue justo a través de reservas presentadas por los senadores Adán López y Manuel Velasco, y que también acompañó el PRI, el Senado modificó la entrada en vigor de esta propuesta planteada por la presidenta y se aplazó hasta el 2030, y esto con el único objetivo de permitir que casos específicos como en Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas no sean afectados en su aspiración de heredar dichas gubernaturas. Yo les pregunto a mis compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, ¿por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya en el 2027? Acompañen la reserva desde Movimiento Ciudadano que estamos entregando en esta comisión, y yo creo que no tendríamos por qué aplazar la discusión de una reserva en el Pleno, cuando es justo el trabajo de la comisión discutirlo aquí. Yo les pediría a mis compañeros de Morena y todos los grupos parlamentarios que acompañen nuestra reserva para que el nepotismo sea combatido de a de veras desde ya y en el 2027, y no tengamos que aplazar al 2030 para beneficiar a algún grupo político o tener algún beneficio personal. Por eso yo pediría a esta comisión que esta reserva, de acuerdo con el artículo 181, fracción numeral 4 y 5 del reglamento de la Cámara de Diputados, que nos da el derecho a los diputados de reservar artículos del dictamen para su discusión en lo particular, a raíz de este derecho parlamentario pediría que desde ahora entremos a la discusión de que el nepotismo comience a combatirse desde el 2027 y no aplacemos esta discusión al 2030. Es cuanto. ¿Cómo lo ves tú? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ves a los panistas diciendo apoyamos a la presidenta y queremos que desde el 2027 pues se implementen? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Recordemos que por lo menos Morena sí dijo, nosotros... Ok, si se van a ir hasta el 2030 está bien, pero nosotros personalmente en el movimiento pues vamos a hacer en congruencia justamente con la propuesta de la presidenta, no vamos a permitir que personajes que sean familiares pues puedan ser parte de los candidatos. En congruencia con la propuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre nepotismo y no reelección, nuestro partido Movimiento no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz. También presentaremos ante el Congreso Nacional de Partido Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral del 2027. Esto era lo que comentaba ahí Luisa Alcalde a través de sus redes sociales. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella reafirma que la reforma contra el nepotismo enviada por su gobierno y procesada pues por el Senado responde al sentir del pueblo de México. Porque, a ver, muchos de estos personajes salen a decir, no, pero miren, o sea, si nosotros llegamos al gobierno, a la gubernatura, etcétera, es porque la gente quiere, pero es que la gente, a ver qué parte que la gente realmente no quiere esta cuestión del nepotismo, y lo que es ridículo e hipócrita es esta cuestión. Para muchas cosas ahí sí apoyan y para otras no, entonces, ¿a qué estamos jugando? Subrayó obviamente ahí la presidenta que quienes forman parte de la transformación deben entender que la ambición personal pues no puede anteponerse al bienestar colectivo, y este movimiento pues es mucho más grande que cualquier interés individual y su objetivo principal pues es consolidar el desarrollo del país. Yo envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión, vamos a esperar a ver qué plantea la Cámara de Diputados, y la decisión tiene que ver con un sentimiento del pueblo de México. Entonces, a todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, no es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual. Entonces, a ver qué decide la Cámara de Diputados. Yo envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión, creo que es importante que quede en la Constitución, por eso envié la reforma. Y para el caso del 2027, pues a todos aquellos que forman parte de nuestro movimiento, pues este no es un asunto personal, ni de ambición personal. Estamos aquí para servir al pueblo y para transformar el país. Y eso lo tienen que asumir todos los que son parte, todos y todas las que son parte del movimiento de transformación. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Me cambio de partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío, el candidato? Pues no, la gente no quiere eso. A lo que se están arriesgando pues es sencillamente a que la gente no vote por ellos, porque la gente en México, el pueblo de México está muy consciente. Y estas reformas que planteé vienen de la gente, del sentimiento que recogí en la campaña. Morena,
La esperanza. Esto es lo que comentaba ahí nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues salen los panistas y empiezan a decir, ¿saben qué, presidenta? Pues vamos a apoyarla. Le reiteramos a Morena que si no tiene los votos del Verde, tiene los votos del PAN. Esto es lo que se comenta. Pero yo no puedo obviar la sorpresa que me dio el que hasta este momento se haya roto la disciplina legislativa del oficialismo. Y me sorprende porque lo pudieron haber hecho desde antes con la reforma judicial, lo pudieron haber hecho desde antes con otros temas en materia de seguridad, de salud, de educación, etcétera. Pero hoy, justamente, casualmente, cuando se tiene que romper con estas estructuras de poder que se han ido tejiendo en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes, pues se rompe misteriosamente esa disciplina legislativa en el Senado y parece que también se va a romper aquí. Como ya lo han mencionado mi coordinador parlamentario y otros compañeros, le reiteramos a Morena que si no tiene los votos del Verde, tiene los votos del PAN para que no solo se establezca esta reforma en contra del nepotismo a partir del 2027, sino para que sea con esta propuesta que hace el Partido Acción Nacional, porque nosotros creemos que no solo basta con ponerlo en la Constitución, hay que fortalecerlo. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, me dará mucho gusto leerte. ¿Apoyas que los panistas estén a favor de esta reforma contra el nepotismo o por ahí crees que algo está sucediendo debajo de la mesa? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Por ahí pues también varios aliados de comisiones en la Cámara de Diputados justo en esta reforma contra el nepotismo, prometen modificar los estatutos del partido para que ningún familiar sustituya a otro en ningún puesto. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Yo quiero decir que estuvimos en pláticas con diferentes fuerzas, grupos parlamentarios, para regresar la prohibición del nepotismo al 2027. Sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si modificamos el dictamen, regresará al Senado. Y que en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio. Por eso, yo les voy a decir, y le digo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que la apoyamos, que la respaldamos, y que también felicitamos a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, porque vamos a modificar los estatutos de nuestro partido para que no pueda haber ningún familiar como candidato a partir del 2027 y a partir de las próximas elecciones. Que México confía en nosotros y nosotros vamos a velar siempre por el pueblo de México. Muchas gracias. Yo quiero... Pues esto te digo, pues ahí dicen, sí, la apoyamos, querida presidenta, pero muchos de estos personajes no dan su brazo a torcer. ¿Cuál es tu opinión? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Te parece buena idea que los panistas, que los de Movimiento Ciudadano apoyen a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué sientes que, pues incluso varios personajes de Morena, incluso por ahí varios del Partido Verde no la estén apoyando? Déjamelo aquí abajo en los comentarios.